Cada paso que ha dado ha sido una lección viva de perseverancia cuando el cuerpo se quebraba, de liderazgo cuando el equipo más lo necesitaba, de fe en uno mismo cuando hasta los expertos dudaban. Y ahora, mientras los números lo colocan en una conversación reservada solo para los dioses del bateo, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos presenciando al mejor bateador del béisbol desde Barry Bonds? Tal vez la respuesta ya la tienes en mente, pero al final de este video verás que esa duda no solo es válida, es necesaria. That one's driven deep to left field. Oh, see ya. 3-0 Yankees. High fly ball center field. 3 home runs for Aaron Judge. Antes de seguir con la historia, te quiero mostrar algo curioso. El 94% de las personas que ven estos videos no están suscritas. Si ya estás aquí disfrutando del contenido, ¿por qué no formar parte de la comunidad? Suscribirse es gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndote estas historias del béisbol. Así que si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte. Desde el mismo instante en que Aaron Judge fue adoptado por Patty y Wayne, su destino empezó a moldearse con amor, disciplina y valores. Nació el 26 de abril de 1992 en Linden, un pequeño rincón de California, y apenas 2 días después fue recibido por una pareja de maestros que, sin saberlo, estaban criando a uno de los atletas más impactantes del siglo. No le heredaron su imponente estatura ni su fuerza de gigante, pero sí algo mucho más poderoso, una ética de trabajo inquebrantable y un corazón agradecido. Desde niño, Aaron soñaba con portar el uniforme a rayas de los Yankees, imaginándose en el patio trasero como el próximo héroe del Bronx. Nunca buscó a sus padres biológicos, no porque le faltara curiosidad, sino porque en su corazón ya tenía una familia completa. Tengo un par de padres, los que me criaron, decía con esa calma sencilla que lo caracteriza. En la escuela secundaria brilló en múltiples deportes, pero el béisbol encendió su pasión. Y cuando llegó el momento de elegir entre el dinero rápido del profesionalismo o una educación universitaria, decidió apostar por la sabiduría. Fresno State fue su elección, porque entendía que el talento sin preparación puede diluirse. Esa fue la primera de muchas decisiones que lo definieron. La humildad antes que el ego, el trabajo antes que la fama. Y fue esa forma de ver la vida, con los pies en la tierra y los sueños en el cielo, la que lo mantuvo firme cuando muchos otros se habrían desviado. ¿Cómo no admirar a alguien así? Un hombre cuya fuerza más grande no estaba en los músculos, sino en los valores que lo sostenían. El camino de Aaron Judge hacia la cima nunca fue sencillo, y eso es precisamente lo que lo hace tan admirable. Ser seleccionado por los Yankees en la primera ronda del draft de 2013 ya era una proeza, pero el destino, como siempre, le puso a prueba desde el principio. Una lesión en el oblicuo lo dejó fuera toda su primera temporada en ligas menores. Muchos habrían visto eso como una señal de que no estaban hechos para esto, pero Judge no lo hizo. Con la paciencia de quien confía en su propósito y la disciplina heredada de sus padres, fortaleció no solo su cuerpo, sino también su mente. Cada rehabilitación era una oportunidad para volver más fuerte. Debutó finalmente el 13 de agosto de 2016 y el destino, otra vez caprichoso, le regaló un momento inolvidable, un jonrón monumental en su primer turno. Pero la magia duró poco. Cerró esa temporada con promedio de 179 y una lluvia de ponches que hizo dudar a muchos. ¿Podría este gigante ajustar su swing a las grandes ligas? Aaron no respondió con palabras, respondió con trabajo. En 2017, el mundo lo vio explotar. 52 jonrones, récords rotos y un apodo que lo describía a la perfección: el juez. Cada batazo parecía una sentencia y el Bronx se rendía ante él. Fue novato del año por decisión unánime y quedó segundo en la votación al MVP. Pero lo más valioso no fue su poder, sino su humildad. Señalaba al cielo tras cada jonrón, hablaba con respeto y siempre destacaba a sus compañeros. Sabía que el éxito compartido es más grande que el éxito individual. Y justo cuando parecía imparable, llegaron nuevos desafíos. Entre 2018 y 2019, una fractura de muñeca y una distensión en el oblicuo lo alejaron del terreno. Volvió a mirar desde el banco, volvió a tener que luchar en silencio, pero nunca dejó de liderar, nunca dejó de ser ese ejemplo silencioso que predica con acciones, no con discursos. En 2020, en medio de un año incierto para todos, una nueva lesión en la pantorrilla volvió a cuestionar su durabilidad. Y una vez más, el juez eligió el camino más difícil: no quejarse, no rendirse, trabajar en silencio. Porque hay quienes hablan de grandeza y hay quienes la construyen con cada caída y cada regreso. La historia de Aaron Judge hasta el 2020 es un estudio fascinante sobre la resiliencia humana. Es la prueba viva de que el camino hacia la grandeza no
es una línea recta, sino una ruta llena de curvas, retrocesos y obstáculos inesperados. Lo que hace especial a Judge no es solo su talento descomunal, sino su fortaleza mental para resistir la presión, para convivir con la duda y transformarla en combustible. Psicológicamente, lo que Judge ha enfrentado desde que fue drafteado lo habría quebrado a cualquiera con una mentalidad más frágil. Su debut fue digno de un guión de Hollywood, un jonrón en su primer turno al bate en Grandes Ligas. Un momento que parecía anunciar la llegada de un nuevo ídolo, pero la realidad le dio un golpe de humildad casi de inmediato. Terminó ese 2016 con un bajo promedio, más ponches que hits y con todos los reflectores que antes lo iluminaban ahora, cuestionando su capacidad. Era un joven de apenas 24 años, enfrentando la crítica de toda una ciudad que exige perfección. Y en lugar de esconderse o justificar, Judge eligió trabajar, eligió mirarse al espejo y crecer. Al año siguiente, como si el universo le respondiera al esfuerzo, firmó una de las temporadas más impresionantes jamás vistas por un novato. 52 jonrones. Pero incluso en ese pico, nunca dejó de ser consciente de que la cima es un lugar frágil, donde mantenerse es más difícil que llegar, porque la verdadera batalla vino después. Entre 2018 y 2020, su cuerpo comenzó a fallarle. Una fractura, un oblicuo desgarrado, una pantorrilla, lesiones que lo sacaban del lineup por semanas, incluso meses. Y con cada ausencia regresaba la duda. ¿Será que nunca podrá mantenerse sano? ¿Será que 2017 fue solo un destello? Pero lo que no se puede ver en los reportes de lesiones es lo que pasaba dentro de Aaron. La fuerza interna de un hombre que decidió seguir adelante. De un atleta que no solo quiere ser grande en los buenos tiempos, sino también ser ejemplo en los tiempos difíciles. Cada vez que se rehabilitaba, no lo hacía solo para volver al terreno, lo hacía para volver mejor. Judge aprendió a liderar desde la banca, a ser útil sin estar en el campo, a demostrar que el valor de un jugador no se mide solo en jonrones, sino también en el impacto silencioso que tiene sobre su equipo. Su carrera hasta el 2020 fue, en esencia, una batalla constante entre su cuerpo y su corazón. Un cuerpo que le fallaba, pero un corazón que nunca se rendía. Continuando con su historia, en 2021, Aaron Judge volvió al terreno con una misión silenciosa: demostrar que podía mantenerse sano y liderar a los Yankees con más que solo su bate. Disputó 148 partidos, conectó 39 jonrones y volvió a ser una superestrella. Pero lo más importante fue su evolución como líder. Empezó a hablar más, a guiar a los jóvenes y a representar con firmeza los valores que sus padres le inculcaron desde niño. No necesitaba gritar para ser escuchado. Su ejemplo hablaba por él. Entonces llegó el 2022, el año donde todo parecía alinearse. Rechazó una oferta de extensión que no sentía justa, apostó por sí mismo y lo demostró todo en el campo. Cada vez que caminaba al plato, el Bronx se detenía y el 4 de octubre la historia se escribió de nuevo. And the 3-2. Left field, done it. Number 61. Left field, right field seats are jammed. High fly ball, soaring into history. Is 62. Jonrón número 62, superando el récord de Roger Maris, un Yankee volviendo a la cima del poder en la Liga Americana. Fue jugador más valioso, pero su discurso siguió siendo de gratitud y humildad, como siempre. Al entrar a la agencia libre, muchos equipos lo tentaron con cheques enormes, pero Judge eligió quedarse con los Yankees, el equipo que lo vio crecer. Firmó por 9 años y $360 millones, pero el mayor honor vino poco después: ser nombrado capitán del equipo, el primero desde Derek Jeter. En la ceremonia, junto al propio Jeter, Aaron prometió llevar ese título con respeto, liderazgo y entrega. Así, el niño que soñaba con vestir las rayas de los Yankees se convirtió en su capitán. Y es aquí donde llega otro tremendo aprendizaje de la historia de Aaron Judge. Llegar a ese momento, firmar el contrato más grande en la historia de los Yankees y ser nombrado capitán de la franquicia más icónica del béisbol, no fue casualidad ni suerte. Fue el resultado de años de trabajo silencioso, de superar lesiones que lo dejaban fuera cuando más quería jugar, de enfrentar dudas ajenas y propias, y de mantenerse fiel a quien era. Judge no tomó atajos, no buscó excusas y nunca dejó que los reflectores apagaran su humildad. Cada caída fortaleció su carácter. Cada vez que el mundo dudó de él, respondió con disciplina. Y cuando el negocio del béisbol le ofreció menos de lo que valía, apostó por sí mismo y ganó. Ese contrato no solo reconocía su talento, sino también su integridad. No se trataba solo de millones, sino de respeto, porque a veces el verdadero valor de una persona no está en lo que hace cuando todo va bien, sino en cómo
cómo actúa cuando todo parece en su contra. Y Aaron Judge, paso a paso, convirtió cada desafío en peldaño, hasta pararse en la cima. Continuando con su historia, el 2023 fue un año de contrastes. Aaron comenzó como líder indiscutible, cargando el peso del título de capitán con entrega total. En junio, una jugada temeraria contra la pared del Dodger Stadium lo dejó lesionado del pie. Aún así, jugó esa misma noche. Luego tuvo que ausentarse por varias semanas y los Yankees lo sintieron. Sin embargo, incluso desde la banca, Judge lideró con el ejemplo, animando, aconsejando, siendo ese faro que no se apaga ni en la tormenta. Terminó esa campaña con 37 jonrones en solo 106 juegos, dejando claro que su poder no se había ido y solo necesitaba permanecerse saludable. Pero fue en 2024 cuando todo cambió, cuando Judge, sano y determinado, desató una temporada legendaria. Ajustó su swing tras un abril discreto y lo demás fue historia. Terminó el año con un OPS Plus de 223, la cifra más alta jamás registrada por un bateador derecho, y acumuló 11.2 de WAR, una monstruosidad estadística. Se llevó su segundo jugador más valioso y guió a los Yankees hasta la Serie Mundial, liderando con el bate y con el alma. Y no lo hizo solo. Junto a Juan Soto, formó una dupla temible, pero más allá del poder, lo que impresionó fue su constancia, su enfoque, su fuego. En una era donde el picheo domina y las lesiones abundan, Aaron Judge parecía inmortal. En 2025, con 33 años, comenzó la temporada bateando más de 400, y los susurros ya se escuchaban en las gradas. ¿Será este hombre el bateador más dominante desde Barry Bonds? Para dimensionar verdaderamente lo que está haciendo Aaron Judge, basta con revisar sus últimos 162 juegos, que combinan la temporada 2024 y los primeros meses del 2025, y compararlos con los mejores tramos ofensivos en la historia moderna. Judge ha bateado para promedio cercano a 360, con un slugging de 762, un OBP de 489 y un OPS de 1251. En ese mismo lapso, disparó 62 jonrones y acumuló un extraordinario WAR de 13.7, cifras que no se veían desde la época dorada de Barry Bonds. Para ponerlo en contexto, Bonds en su histórica temporada de 2004 terminó con un OBP de 609, slugging de 812 y un OPS de 1422, el más alto jamás registrado. Además, recibió 232 boletos, de los cuales 120 fueron intencionales, porque simplemente los lanzadores preferían regalarle la base antes que enfrentarlo. Judge, por su parte, no ha necesitado ese tipo de protección. En plena era del análisis avanzado, con lanzadores tirando 100 millas por hora, shifts defensivos, bullpens especializados y pruebas antidopaje rigurosas, ha puesto números que rivalizan directamente con el pick de Bonds. Su OPS Plus de 245 es más alto que el de 244 que Bonds logró en 2002. Esto lo ubica un 145% más productivo que el bateador promedio actual. Nadie más se ha acercado a esa cifra en los últimos 20 años. Y aunque Bonds tiene el récord absoluto de 73 cuadrangulares en 2001, Judge también alcanzó los 62 en 2022, rompiendo el récord de la Liga Americana. Y ahora, en este año oculto de 162 juegos recientes, ha igualado esa cifra, pero con un promedio de bateo muchísimo más alto. Mientras Bonds se destacaba por su envasamiento casi automático, Judge ofrece una combinación más completa. Poder devastador, promedio élite y una defensa sólida en los jardines, algo que el propio Bonds fue dejando atrás en sus años finales. Lo más impresionante es que Judge ha logrado todo esto sin escándalos, sin sombras. En una época donde el béisbol es más exigente que nunca, se ha colocado hombro a hombro con los nombres más grandes de la historia. Y lo ha hecho con humildad, consistencia y una mentalidad de trabajo que solo tienen los verdaderos líderes. Por eso, la pregunta empieza a tomar fuerza. ¿Estamos viendo al bateador más dominante de esta era? Y si Judge fuera agente libre hoy, ¿cuánto valdría realmente? Y es que cuando Aaron Judge firmó por 9 años y $360 millones en 2022, fue uno de los contratos más grandes del momento. Pero hoy, tras lo que ha hecho en 2023 y 2024, ese contrato ya parece barato. Mientras Shohei Ohtani firmó por $700 millones y Juan Soto por $765 millones, Judge, a sus 33 años, podría hoy mismo exigir un contrato de $60 o $70 millones por año si estuviera libre. Su valor no está solo en el bate, sino en el liderazgo, la constancia y el impacto mediático. Y lo más impresionante es que lo ha logrado sin lanzar una sola bola. Solo con su swing, Judge está reescribiendo lo que significa ser un bateador dominante en esta era. Y puede que estemos viendo al mejor de todos, en tiempo real. En cada capítulo de esta historia, desde aquel niño adoptado en California hasta el cañonero que hoy hace temblar el Yankee Stadium, hay un hilo conductor claro: perseverancia
perseverancia y humildad como camino hacia la grandeza. Aaron Judge nos demuestra que no importa cuán alto llegues, nunca debes olvidar de dónde vienes. A pesar de los récords rotos y los contratos millonarios, sigue siendo aquel joven agradecido, el líder silencioso que pone al equipo por encima de su propio nombre. Su viaje, lleno de obstáculos físicos y presión mediática, nos recuerda que los verdaderos líderes se forjan en la adversidad. Convirtió dudas en motivación, lesiones en lecciones y la expectativa de ser el nuevo Jeter en la oportunidad de escribir su propia historia. Perseverancia, humildad, liderazgo, valores que ha vivido día a día. El año pasado arrancó lento, pero terminó encendido. Este año, sin embargo, Aaron Judge ha salido con el pie en el acelerador desde el primer juego, como si estuviera decidido a no dejar duda alguna. Batea por encima de 400 en abril y su poder parece no tener techo. Si esta temporada comenzó así, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Qué nuevos récords está por escribir? Cuando algún día cuelgue los Spikes, no solo dejará números colosales en los libros de récords, sino una huella profunda en el corazón de los fanáticos. Niños que hoy visten el 99 quizás imiten su swing, pero ojalá también su carácter, porque Judge nos enseña que los sueños se cumplen, sí, pero con trabajo duro y siendo fiel a uno mismo, que se puede ser gigante de cuerpo y de alma, que se puede competir con ferocidad y saludar al rival con respeto, y que la grandeza real se mide no solo en trofeos, sino en cómo inspiras a los demás. Así termina, por ahora, esta odisea de Aaron Judge. Y mientras las luces del Bronx sigan brillando, mientras alguien grite All Rise, sabremos que su historia aún no ha terminado, porque este gigante bueno nos ha enseñado a creer, a no rendirnos y a soñar en grande. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.